Pero en medio de todas las circunstancias positivas, buenas, de ver el cielo abierto, de ver cosas mayores, hay momentos en los cuales vivimos circunstancias que parecen completamente contrarias. Y es lo que expresaba, por eso yo traje de manera intencional el Salmo 42, que como que hoy que leímos al principio, hermana María, que no estuvo, y Maricela, vimos al salmista que estaba abatido, vimos al salmista que los de afuera estaban diciendo, ¿y dónde está el Dios tuyo? Es decir, que estaba viviendo una situación muy difícil, una circunstancia adversa. Pero sin embargo, a pesar de todo ello, él decía, voy a seguir esperando. El mensaje de hoy para todos nosotros es el siguiente: siguiendo a Jesús en medio de las circunstancias contrarias. Siguiendo a Jesús en medio de las circunstancias contrarias. Y lo hemos dicho quizás como frase de cajón dentro de la iglesia, pero a veces es cierto. Y es que a veces es más fácil seguir a Jesús cuando todo está y cantamos, todo va a estar bien. Cuando todo está bien, nuestro caminar con Dios se torna como que más fácil. Pero desafortunadamente, como seres humanos y como personas que seguimos a Jesús, no se nos ha prometido que la vida va a ser una constante tranquilidad, una constante calma. No es así. Y hay que seguir a Jesús en medio de las circunstancias contrarias. Amén. Hay que seguir a Jesús a pesar de esas circunstancias contrarias. El texto que vamos a tratar en esta mañana es Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Juan capítulo 6, versículo 16 al versículo 21. Y este relato, esta escena, esto que ocurre aquí, ocurre luego del milagro que habíamos tratado la vez pasada. Bueno, que yo traté la vez pasada en la predicación, que fue el tema de la alimentación de los más de 5,000 personas que seguían a Jesús. Y en ese momento yo traje para ustedes una enseñanza titulada Siguiendo a Jesús con compromiso, porque Jesús le permite a los discípulos ser parte del milagro. Ser parte del milagro. Él decía que lo que ocurre en estos versículos está antecedido, o antes de ello, ocurrió lo del milagro de la alimentación de más de 5,000 personas. ¿No se acuerdan de eso? ¿Sí? El muchachito aparece con unos peces, con unos panes, y Jesús utiliza todo eso para bendecir a toda esta multitud, pero involucra a los discípulos. Por eso la enseñanza era siguiendo a Jesús con compromiso. El Señor Jesús puso los panes y los peces en manos de los discípulos, y ellos ¿qué hicieron? Se los comieron. Comenzaron a repartir y a repartir. El milagro comienza a generarse en manos de estos discípulos de Jesús. Entonces, esto es el relato que está anterior, y lo que hoy encontramos en estos versículos nos muestra el poder de Jesús, el cual es mayor que las fuerzas de la naturaleza. Esto que acontece, estoy dando como un resumen de todo el capítulo, versículo, esto que acontece aquí en este relato, en esta escena, genera en los discípulos miedo, asombro, duda, pero finalmente también adoración. Y este pasaje de Juan capítulo 6, versos 16 al 21, es necesario, para que lo podamos comprender más, leerlo juntos o estudiarlo juntos con lo que dice el Evangelio de Mateo y con lo que dice el Evangelio de Marcos. Así que en esta mañana yo voy a estar citando Juan 6, del 16 al 21, pero también otros versículos de Marcos y de Mateo. Entrando en el texto bíblico, después de todo este contexto general, encontramos en los versos
16 al 17 de Juan capítulo 6, que al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Lo que nos muestra Juan es que después de haber hecho todo este milagro, Jesús decide que los discípulos o los invita a que se vayan, que se dirijan hacia otro lugar. Y Jesús se queda acá en la playa, se queda no va en la travesía con los discípulos. Esto nos lo dice el Evangelio de Juan, pero el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos agrega otros detalles importantes. Por ejemplo, en los versículos 14 y 22, capítulo 14, versículo 22 del Evangelio de Mateo, anótelo allí, y Marcos 13:45, repito, Mateo 14:22 y Marcos 13:45, estos evangelistas nos dicen que Jesús hace algo, y es que Él despide a la multitud. La multitud le está siguiendo por causa de haber sido alimentado de manera milagrosa, y Jesús viene y los despide. Dice textualmente que Jesús despide a la multitud, o sea, después de haberlos atendido, porque recuerden que el Evangelio de Juan nos dice que Jesús les dijo a los discípulos: denle ustedes de comer, atiéndanlos. Entonces, luego de ser atendidos, Jesús dice: bueno, ya se saltaron. Chao, chao, nos vemos. El Evangelio de Juan en el capítulo 6 sigue diciendo después que ellos lo persiguen a Jesús hasta el otro lado, pero aquí en esta parte Jesús amablemente le dice a la gente: ya no hay más pan, ya no hay más pan, ya se acabó el milagro, ya se acabó la predicación, como cuando uno termina aquí: podéis iros en paz. Hay veces que no nos queremos ir, queremos quedarnos, magnífico eso, pero hay momentos en los cuales ya tiene que hacer un llamado a salir, a despedirlo, porque ya se culminó el tiempo. Pero también el Evangelio de Mateo y de Marcos nos muestran otro detalle, y es que no solo Jesús despide a los discípulos que se vayan hacia el otro lado, y Él despide a la multitud y se queda, sino que nos muestra por qué se quedó o para qué se quedó. Si usted puede leer, alguien que pueda leer Mateo 14:23 y alguien que lea Marcos 4:46. Una persona lea Mateo 14:23 y otro lea Marcos capítulo 4, versículo 46. Después que los hubo despedido aquí a los discípulos, Mateo nos dice que despide a la multitud. ¿Qué hizo Jesús? Se quedó en el monte a orar. Y es interesante esto porque Jesús acostumbraba a orar a solas. Por eso Él es capaz de enseñar, decir lo siguiente: ora a tu Padre que te ve en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Mucho del resultado ministerial de Jesús era producto de lo que Él hacía a solas. Y yo defiendo y creo que hay momentos en los cuales usted tiene que estar a solas, no solo, a solas con Dios. Pedir al Señor que te brinde ese espacio de estar tú solo con Él. Jesús en otras ocasiones invitaba a los discípulos a estar con ellos a solas. Pero en este pasaje particular ya los discípulos se fueron en camino y Jesús dijo que era necesario quedarse solo a orar. Entonces, no es un detalle menor, es un detalle importante. Hay momentos en los cuales debemos y tenemos que estar a solas con Dios. Y esos momentos parecen de nunca acabar. Porque usted habla y habla con Dios y Dios le habla y usted siente allí la presencia del Señor, recibe su palabra y
cuando se quiere dar cuenta usted, llevo ya una hora, llevo hora y media. No creo que llegan a Babilonia o se levanta temprano en la madrugada a buscar de Dios, pasa el tiempo, ya de pronto el gallo cantando, canta primero Ana que el gallo, porque Dios nos permite este espacio. Es necesario aprender del maestro a tener momentos a solas con él. Momentos a solas con él. Y los que enriquecen esos momentos a solas con Dios, enriquecen mucho. No dejemos por los afanes de la vida, no dejemos por las circunstancias de la vida que esos momentos tan bonitos se pierden, sino que podamos enriquecerlo. Allá la hermana Beli se puede subir allá a la loma de la finca de los abuelos, allá, solita allá con Dios, tirarse en la hamaca de Félix, la tiene el dueño amo Señor de esa hamaca allá, en una hamaca con el Señor. Tenemos que tener esos espacios de comunión con el Señor. Pero el texto no termina ahí, sino que continúa el texto mostrándonos lo que empieza a suceder. Pues vamos a Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6, dice el versículo 17, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Versículo 18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Entonces quiero darle unos detalles sobre lo que sucede en el mar. Lo primero es la distancia que ellos llevan recorrida. En el Evangelio de Juan, en el versículo 19, nos dice que ellos iban 25 o 30 estadios. No sé si usted lo tiene ahí. Juan 6, 19. Esa es la distancia que han transcurrido. Dice el verso, cuando habían remado como 25 o 30 estadios. ¿Sí lo leyeron? Esa palabra estadio es una forma de medir la distancia. Hoy nosotros no usamos esa palabra. Hoy usamos la palabra metros o kilómetros. La traducción nos da a entender que ellos habían transcurrido aproximadamente de 5 a 6 kilómetros. Pastor, ¿y eso cuánto es más o menos? Yo me busqué en el mapa de Google, en el teléfono, y más o menos eso es la distancia desde de la iglesia hasta un poquito más allá del peaje. Son más o menos 6 kilómetros. Póngalo usted como por ahí por la bomba que viene después del peaje, hasta ahí más o menos son 6 kilómetros. Una distancia siempre larga. Según el mapa de Google, si uno se da a pique, ya casi una hora hasta allá. Caminando ahí. Bastante, según el mapa. Pero si te vas en moto, el carro, eso está ahí mismo. Pero ahora, no solo era la distancia, sino las condiciones meteorológicas del viaje. Y encontramos, por ejemplo, en Juan 6, 18 que lo leímos, que había un gran viento que soplaba, ¿cierto? Lo leímos ahí. Juan 6, 18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Miremos qué nos dice Marcos 6, 48. No sé si me voy a equivocar, que es Marcos 6. Marcos 6, 48. ¿Qué dice Marcos 6, 48? Yo soy el pan de vida. Marcos 6, 48. Marcos 6, 48. No está en Marcos. Marcos 6. Sí, estaba en el mismo Juan. Yo también estaba en el mismo Juan. Ajá. Y viendo la remar con gran facilidad, porque el viento era contrario de la cuarta vigilia de la noche. Iba él andando por el mar y quería adelantar. Juan nos dice que soplaba un gran viento. Y Marcos nos dice que cómo era el viento. Era contrario. El viento era contrario. Manejar así es difícil.
Yo he presenciado en la vía con la moto, de que cuando, yo vengo para acá y el viento te viene de allá, tú tienes que, y si te mete una mula por los lados y la cosa. Cuando el viento es contrario, no es favorable el manejar. Entonces, esas son las condiciones meteorológicas. Había un gran viento, pero ese viento era contrario. Y miremos el detalle que nos da Mateo 14:24. Juan dice que soplaba un gran viento. Mateo y Marcos nos dice que el viento era contrario, pero Marcos añade que la barca estaba siendo azotada. Entonces, póngase usted en la barquita, hágase usted la imaginación, remando, y la fuerza que tenían que hacer, eran hombres, sí, pero la fuerza que tenían que hacer porque el viento les era contrario, pero además de eso, las olas golpeando, y de noche, para acabar de rematar. Yo ese día nada más fui una vez ¿dónde es que se va en lancha? ¿Para la Boquilla o para Boca Chica? A Boca Chica. Yo fui una vez a Boca Chica y yo iba con el corazón así agarrándome para que esa lancha yo iba con un miedo. Y cuando llego allá, esos pelados unos pescados, la gente le tiraba las monedas y y sacaban las monedas. Y yo con un miedo en esa barquita, iba con motor y todo, el que iba manejando era experto, pero yo eso no lo he vuelto a vivir, porque el mar es traicionero. El mar es traicionero, de repente está el mar picado, hay una ola. Entonces, estos discípulos, la mayoría de ellos eran pescadores, adiestrados en el tema del mar, pero todo estaba en su contra. Soplaba el viento, era contrario, estaba golpeando la barca, ¿cierto? Y para acabar de matar era de noche. Pobre gente, en medio de la noche, toda esta travesía. Pero no solo eso, sino que también Marcos añade otro detalle más, y es el estado físico de los discípulos. Marcos 6:48 nos dice que ellos estaban fatigados. Obviamente tenían que estar fatigados, remando y nada que pudieran avanzar. Yo me imagino que quizás en algún momento como que dando remo ahí mismo, y ahí mismo quedaba la barca. Estaban fatigados. Pero no solo encontramos eso, sino que encontramos también el estado emocional de los discípulos. Juan 6:19, Juan, el día que íbamos a leer varios versículos. Juan capítulo 6, verso 19, como dice, ¿qué tenían los discípulos? Cuando habían pecado, como el Sí, claro. ¿Qué tenían los discípulos? Vieron a Jesús y ¿qué tenían? Miedo. Tuvieron miedo, ¿cierto? Mateo 14:26. Esta me da risa, pero Mateo 14:26. Tanto era lo que estaban viviendo. Mateo 14:26 se lo leo acá. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Cómo eran las emociones de los discípulos? Tenían miedo. Marcos 6:49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Hay un dicho, perdónenme cómo lo veo. Hay un dicho que dice que todo hombre es mujer cuando tiene miedo. Porque grita así como... Grita como mujer cuando tiene... Y uno se asusta. Uno tiene miedo. Uno se quiere creer chacho en la película, pero llega un momento en los cuales el miedo llega y pega el grito también. Entonces, una distancia larga, 6 kilómetros aproximadamente de la iglesia hasta la bomba, la estación de gasolina que está después del peaje. Las condiciones meteorológicas, un gran viento, un viento que era contrario, azotaba la barca de noche, un estado físico de los discípulos deteriorado por el cansancio, estaban fatigados, y un estado emocional que era el miedo.
¿Y quién no va a tener miedo en medio de todo? Y aquí yo quiero preguntarles lo siguiente. Estos discípulos, antes de preguntar, estos discípulos están esforzándose por hacer lo que Jesús les pidió, que era irse hacia el otro lugar en la barca. Pero ellos tenían todo en su contra para llegar sanos y salvos. Tenían todo en su contra para llegar al lugar donde debían llegar. Aquí les pregunto, ¿cómo continuar en la vida cuando todo parece en tu contra? ¿A alguno le ha pasado? Decimos a veces el dicho popular, salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. Las circunstancias a veces son contrarias. Pareciera ser que todo está en nuestra contra, la situación, la economía, la familia, las amistades, la salud, las oportunidades, todo se pone como en nuestra contra. Yo solo lo he pasado, usted también ha pasado. Usted está tratando de remar, tratando de echar para adelante y ¿qué pasó? Y trata usted como de buscarle respuesta a esa situación, pero no la encontró. Y cuando llegan esas circunstancias contrarias, a veces generan miedo en nuestro corazón y generan incertidumbre de cómo será mi presente y qué será de mi futuro. Y es que le perdí el trabajo y ahora, y la deuda con tal que ¿y con qué lo pago? Se me dañó la nevera y ahora las cubetitas que vendía, que eran los poquitos, y ahora y comienza como que ¿será que me habrá limpiado algo? O sea, comienza uno a buscar de alguna otra manera. Y nos falta el del lenguaje. Sí, ¿quién sabe que te echaron a la serie? Cuando se daña una varita, entonces se daña la licuadora, entonces daña esto, se daña. De uno que empezar a arreglar. Puede que sí, que haya casos que te echen algo. Pero ojalá y podamos atesorar la palabra que dice: caerán a mi lado 1000 y 10.000 más a mí. O sea, que quiera ya que eche. Pero Dios nos guarde. Hay cosas que suceden en nuestra vida simplemente por causa del pecado, por causa de nuestra humanidad caída y por causa de que Dios en medio de todo eso también quiere glorificarse y mostrarse. Las situaciones que se ponen en nuestra contra, la salud, la economía, la familia, las amistades, las oportunidades, todo parece como que cerrarse. Todo se nos pone contrario, sentimos la vida dura, ¿cierto? Pero debemos continuar. Estos discípulos podían haber soltado los remos y decir: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dejar que el mar, dejar que las olas llenaran el barco, y dijo, pero ellos estaban esforzándose en medio de que todo era contrario. Y parece frustrante hacer eso. Parece frustrante continuar aunque todo es contrario. Sigue para adelante, pero a veces el que te dice sigue para adelante porque está bien. Pero tú eres el que está viviendo la cosa. El que está debajo del techo es el que sabe dónde carajo está. Y uno puede animar a otro desde su realidad de comodidad, paz y tranquilidad. Pero quien lo vive, ¿quién lo goza? Quien está viviendo la circunstancia difícil, la adversidad es que sabe. Uno trata de entender, uno trata de aconsejar, pero ya es responsabilidad de quien recibe el consejo, de quien recibe la oración de, oye, sí, voy a continuar pese a eso. Pero no podemos negar que no es fácil seguir hacia adelante cuando todo está en nuestra contra. ¿Amén? Pero gracias porque Jesús siempre aparece. Sería demasiado grave
si no tuviéramos a quien apareciera en medio de nosotros. Por eso el Salmo 42 ambienta toda esta realidad que están viendo los discípulos. Alma mía, ¿por qué te abates? Espera en Dios. Podríamos decir, alma mía, ¿por qué te frustras? ¿Por qué te desesperas con los vientos contrarios? Espera en Dios. Espera en Dios. Amén. Juan capítulo 6, versículo 19 al 20. Encontramos que Jesús aparece, magnífico, maravilloso. Jesús aparece en escena. Juan capítulo 6, verso 19 al 20. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, ¿qué pasó? Vieron a Jesús que andaba en el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo que yo soy. No temáis. Aparece el único que puede de manera completa disipar los miedos del ser humano. Se nos dice por terapia y por consejo, no para que no tengas miedo al esto, a aquello, pero quien sabe y quien puede quitar nuestros miedos de manera completa es Jesús. El Evangelio de Marcos dice que Jesús quería adelantárseles a Jesús. Es cosa seria también. Sabiendo que los discípulos están en lo que están y se los va a pasar. Como que teniendo la intención de que ellos resuelvan. Que ellos resuelvan el asunto y yo los espero allá en el otro lado. Pero Jesús, como dice el Salmo que leímos esta mañana, 42:8, la misericordia del Señor, ¿cierto? Jesús mira con misericordia a estos discípulos y viene al encuentro de ellos. El versículo 21 de Juan nos muestra el final. El versículo 21 dice, ellos entonces, ¿cómo dice? Con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde. Juan hace como un resumen, pero Juan nos omite algo que sucede antes de llegar al final, a la orilla, antes de llegar a la tierra. Y es lo que nos muestra el Evangelio de Mateo, en capítulo 14, versículos 28 al 32. Ahí vamos ya casi a finalizar esta parte. Mateo 14, donde hemos estado comparando, versículo 28 al 32. Juan dice que se aparece Jesús y le dice, no tengan miedo, pero la cosa no termina allí, sino que aparece el muchacho de la película, el que quiere siempre tener como que la delantera, el señor Pedro, ¿cierto? Versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, ¿por qué hace esta pregunta? Porque ellos pensaban que era un fantasma. Menos que los papás como que le echaban cuentos de miedo, imagínate, por allá salía la Llorona y tal. O sea, que eso es lo que se nos echa a nosotros en nuestra cultura, tal. Quizás ellos también tenían sus cuentos de terror, se los contaban a los pelados. Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14, 28 al 32. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. ¿Y comenzó a qué? A hundirse. Dio voces diciendo, ¡ay, mi madre! Señor, salve. Perdón, está viendo la versión costeña. Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudabas? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Esto no lo dicen ni Marcos ni Juan, lo dice solamente el Evangelio de Juan. Antes de que se calmara todo, pasó un gran desafío.
Pedro decide seguir a Jesús, obedecer su voz, aun pese a que las fuerzas de la naturaleza estaban en su contra, porque ya lo habíamos leído, ¿cierto? El viento soplaba, entonces ya, imagínense que ellos estaban en la barca remando y no podían. Ahora imagínense a Pedro así, como que tratando de... y sobre el agua. O sea, eso debió ser un cóctel de emociones allí, asombro, alegría porque estaba pisando, miedo, o sea, un montón de cosas, pero predominó el miedo. Porque comenzó a ver que, esto no lo dice de manera clara, comenzó a ver todo lo que estaba sucediendo a su alrededor y tuvo temor, ¿cierto? Pero al ver el fuerte viento, estoy leyendo Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Se hundió. Siguiendo a Jesús, aunque ¿qué? Aunque las circunstancias, o en medio de las circunstancias, siguiendo a Jesús en medio de las circunstancias contrarias. Pedro empezó bien. Escuchó la voz de Jesús y dijo, esa es la voz de mi maestro, esa es la voz de mi Señor, voy a ir en pos de él. Pero dejó de mirarlo y de enfocarse en él y comenzó a ver las circunstancias, y el gas, y la piña, y el internet, y la nevera hace daño, y comenzó a hundirse cuando vio todo lo que le era contrario. En vez de seguir viendo aquel que le dijo, camina, sígueme, a pesar de que encuentres todo a tu alrededor completamente contrario. Eso es fe. Eso es a pesar de que el mundo se te esté cayendo encima, tú sigues con tu mirada puesta en Jesús. Por eso Hebreo va a decir, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Salmo va a decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Le damos crédito a Pedro, sí, porque caminó. Ya, pero Pedro te faltó un poquito. Si hubiera seguido viendo a Jesús, enfocado en la voz de Jesús, hoy fuese la historia diferente. Pero es esta la historia, porque a veces nosotros, aunque estamos siguiendo a Jesús en medio de las circunstancias contrarias, a veces predomina las circunstancias y miramos más lo que nos está pasando que aquel que nos está invitando a caminar en medio de esas circunstancias. Vemos la escasez, vemos la enfermedad, vemos la crisis y dejamos de observar a Jesús. Esto fue lo que sucedió con Pedro. Pedro decide seguir a Jesús, obedecer su voz, aun pese a que las fuerzas de la naturaleza estaban en su contra, aunque sus fuerzas físicas eran pocas, porque él era uno de los que estaba también remando, aunque sus emociones estaban afectadas por lo que estaba aconteciendo, decidió sobreponerse y seguir a Jesús. Les pregunto, iglesia, ¿vamos a seguir a Jesús? Pese a que todo parece contrario. Es que yo pensé que yo siendo cristiano, la vida se me iba a volver color de rosa. Color de rosa, Rosa Victoria y Rosa Correa, porque se llaman rosa. Pero la vida se torna difícil, con o sin Cristo. Con o sin Cristo. Que se nos venda un mal evangelio es otra cosa. Donde se nos diga, tranquila María, que aquí vas a vivir la vida como la de Francia Márquez, una vida sabrosa. ¿No? Suceden circunstancias contrarias y no podemos desconocer eso. Jesús le va a decir a los discípulos en una ocasión, en el mundo tendréis aflicción. Mientras estemos de este lado, vamos a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Vamos a seguir a Jesús, iglesia, pese a que todo parezca contrario, pese a que todo parezca en tu contra. Vamos a seguir. Apenas llevamos 3 meses, 2 meses y medio del año 2026. Y quizás en estos meses has vivido situaciones contrarias, pero ¿cómo debe ser tu fe?
una fe firme. Y mirar la crisis, mirar las circunstancias que contrarias que están viendo a tu alrededor, pero decir, hay alguien detrás de esa circunstancia. Hay alguien poderoso para decirle a esa circunstancia, te aguantas. Pero antes de que Él diga eso, tú y yo debemos tener una fe robusta. Jesús no niega a sus discípulos la realidad de que vivirían situaciones contrarias, situaciones que probarían nuestra fe, situaciones que traerían miedo, incertidumbre o duda. Jesús no niega eso. Los discípulos van a vivir eso. Y estos discípulos están experimentando. Y usted quizá ya lo experimentó, lo está experimentando y lo experimentará. Circunstancias contrarias que les impiden caminar con fe. Pero sí tenemos una seguridad, y es que en medio de situaciones Jesús prometió estar presente. Jesús no mira a Judy en medio de la lucha que tiene Judy remando. Y Jesús mira a Judy y dice, se componga como ella pueda. Ella se lo buscó. No, Jesús se mete en el cuento. Aunque nosotros nos hayamos buscado vientos contrarios, Jesús se mete y dice, vamos a ayudar porque esta muchacha, este muchacho no pueden solo. Vamos a ayudar. Jesús se mete en medio de nuestras circunstancias adversas. Él está siempre presente. Lo va a recordar el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Salmista David reconocía que en medio de las circunstancias adversas, en medio de las circunstancias contrarias, Dios estaba allí con él. Sabroso ya los toros. Bueno, que van. Y ve los toros de arriba. Pero ¿por qué no se meten? Se gozan con el que está con la banderilla ahí volando y tal. Pero ¿por qué no se meten? Jesús se mete. Usted me va a entender. Jesús se mete contigo en los toros. En las circunstancias difíciles está ahí. Contigo, manteando contigo. Ayudándote. Ahora no salga aquí. El pastor nos dijo que Jesús está conmigo en los toros. Voy para los toros. Yo creo que usted me está entendiendo el mensaje detrás. No que uso esto. Estamos en el ambiente taurino. Jesús está y ha prometido estar con nosotros siempre. En Mateo va a decir, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El fin del mundo no ha llegado, teniendo en cuenta el cumplimiento de las profecías, no ha llegado. Pero tampoco ha llegado el fin tuyo, mi vida, en este mundo. Así que todavía Jesús va a caminar conmigo, va a caminar con usted hasta que usted, el Señor le diga, venga para acá, Araceli. Dios mío, otro día más, no voy a hacerle ya. Hasta allí va a estar con usted, y cuando lo reciba en gloria, Él va a seguir estando maravilloso, va a seguir estando con nosotros, aquí en la tierra y después en la eternidad. Quiero decirles algo al final, para finalizar, ¿verdad? Y es que Jesús le había prometido a sus discípulos que verían cosas mayores. Juan 1:50. Juan 1:50, Jesús le prometió, estoy recordando la primera predicación. Jesús le prometió a los discípulos que verían cosas mayores. Juan 1:50. Pero también les prometió que verían el cielo abierto. Juan 1:51. Pero estas cosas mayores, el cielo abierto, en muchas ocasiones iban a ser visibles en medio de circunstancias contrarias. Lo repito, Jesús le prometió a los discípulos que ellos verían cosas mayores. Juan 1:50. Les prometió que verían el cielo abierto. Juan 1:51. Pero estas cosas, en muchas ocasiones, iban a ser visibles en medio de las circunstancias contrarias. Y es que, debo decirles algo, iglesia, y es que ¿cómo vamos a conocer al Dios que provee si no pasamos una crisis en nuestra casa? ¿Cómo vamos
a ver al Dios que genera paz en nuestros corazones si no hay un conflicto, una fricción? ¿Cómo vamos a experimentar al Dios que sana si no vivimos una circunstancia de enfermedad? Entonces, a veces vemos de manera negativa únicamente las circunstancias contrarias, pero veámoslas también como una oportunidad donde Dios se puede glorificar. Y sé que ustedes que están acá en esta mañana han visto en medio de las amenazas, del análisis y todo, en medio de las amenazas, las oportunidades para que Dios se glorifique. ¿Ha tenido usted crisis económica? Sí, Señor. ¿Ha tenido usted problemas de salud? Sí, Señor. ¿Y qué ha hecho? Ha acudido al Señor. Y en medio de eso ha experimentado a Dios de una manera diferente, de una manera inusual. Las circunstancias contrarias, quiero anotar esto, las circunstancias contrarias serán escenarios en los cuales vas a ver a Dios actuar. Se lo repito, las circunstancias contrarias serán escenarios en los cuales vas a ver a Dios actuar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seguir a Jesús en medio de las circunstancias contrarias. Pastor, yo estoy hoy relajado. Gloria a Dios. Pero si mañana viene la circunstancia contraria, después no diga que no le avisamos. Ya se le avisó con una palabra. Usted tiene que continuar con Jesús pese a las circunstancias contrarias. ¿Cuántos se han decepcionado? ¿Cuántos se han decepcionado? Yo pensé que la vida me iba a ir mejor, ahora que soy cristiano y me ha ido como perro. Mesa un dillaracho y deciden alejar del camino del Señor. Pero Pedro nos da un gran ejemplo. Y es que decidió caminar cuando la circunstancia era contraria. Y aun cuando la duda le visitó, el miedo le visitó caminando y se estaba hundiendo, siempre está la mano misericordiosa del Señor para sacarlo. No hacemos nada huyendo de las circunstancias, vivámoslas, luchamos cada una de las circunstancias, pero con Dios, porque Él en su momento va a extender su mano y te va a levantar. Pero, iglesia, no te desenfoques. Sigue mirando a Jesús, aún en medio de las circunstancias contrarias. Repito una vez más la nota final. Las circunstancias contrarias serán escenarios en los cuales vas a ver a Dios actuar. Aprópiese de esto. Esto es la conclusión de este pasaje. Las circunstancias contrarias serán escenarios en los cuales vas a ver a Dios actuar. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Señor, gracias por las circunstancias que estoy viviendo. Gracias porque la nevera parece una piscina. Gracias porque Neki me dice, oye, ¿cuándo me vas a echar plata? Gracias por todas esas circunstancias. Gracias por todo eso. Porque en medio de todo ello, sé que tú te vas a glorificar. Amén. Yo lo creo para mí y lo creo de ñapo con ustedes. Creo que Dios lo va a hacer también con ustedes. Amén. Por lo que siempre lloramos.